Retornamos al Evangelio de Marcos capítulo 10. Yo me salté los primeros versículos de Marcos capítulo 10. Me salté y vamos a retornar a Marcos 10. Marcos 10 es el pasaje de hoy, Marcos 10, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Pero antes quiero recordar un poquito qué hay detrás, cuál es el escenario que hay detrás de este capítulo 10. ¿Por qué está ahí? Justamente está ahí. ¿Por qué no está más adelante? ¿Por qué no está más atrás? Y yo lo que puedo percibir, hermanos, y la enseñanza de hoy, quizás me demore unas 3 series, 4 series, 5 prédicas, 6 prédicas, no sé. Pero quiero tratar de exprimir este tema. Este tema quiero tratar de exprimirlo. Y quizás hoy no lo dé todo, porque la idea es irlo desglosando. Pero quiero empezar, algo que me llama la atención, que en el capítulo 9 de Marcos, antes del pasaje que vamos a predicar, que es el 10, el capítulo 10, tú te das cuenta que Jesús está corrigiendo actitudes de sus discípulos. Y te acuerdas en Marcos 9:33 que disputan en el camino, estaban disputando entre los discípulos. ¿Y cuál era la disputa? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Sí te das cuenta? Y podemos decir en este momento que el yo está predominando aquí, el yo. Los discípulos están disputando porque ellos están disputando para ver cuál es el mejor. Y detrás de eso está el yo, el orgullo. Después nos vemos en el 38. ¿Qué más nos vemos en el 38? Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno en tu nombre que echa fuera demonios, pero él no nos sigue. ¿Qué hacemos? Se lo prohibimos, porque no nos sigue. Jesús dijo: no se lo prohibáis. Hay un discípulo fuera de los 12 que está obrando en el nombre de Jesús y está teniendo resultados. Y los discípulos dicen: hey, lo paramos a él, porque él no es de los nuestros. Jesús dice: no se lo prohibáis. ¿Qué hay detrás de eso de nuevo? Ellos quieren ser exclusivistas, quieren ser los únicos. Y de nuevo estamos viendo que detrás de esa actitud está el yo. Luego vemos en el versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, y nosotros explicamos que estamos hablando que una figura de que está hablando de cualquiera que haga tropezar a los creyentes, mejor fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. ¿Qué hay detrás de esto? Cuando uno quiere hacer caer a otro, ¿qué hay detrás de eso? Nuevamente, el uno quiere ser mejor que el otro. Y si quiere ser mejor que el otro, si tengo que hacerlo caer, lo hago caer. De nuevo, la atmósfera que veo es mucho yo, egocentrismo, de distintas maneras. Y ahora nos enfrentamos al capítulo 10, que el tema del capítulo 10 es el divorcio. El divorcio. Y vamos, que Dios nos dé sabiduría para ver cuántos mensajes abarcamos este tema. Y como introducción quiero exponer que el tema a tratar hoy es el divorcio, que es un tema muy apropiado para estudiarlo, porque vemos que las cifras de divorcio en el Ecuador crecen de manera alarmante.
Para citar unas estadísticas del 2015, ya estamos en 2017. En el 2015 se registraron 25.692 divorcios frente a 11.725 del 2005. ¿Sí se da cuenta? La cifra del 2005 y ahora está en el 2015 a 25.000 divorcios. O sea que estamos hablando de un incremento del 119.1%. Mientras el número de matrimonios cayó 8.9 al pasar de 66.612 en el 2005 a 60.636 del 2015, según los últimos datos del Anuario de Estadística de Matrimonios y Divorcios publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC. ¿Sí ve la tasa de divorcio? ¿Cómo se ha disparado? Ahora, en el pasaje bíblico de Marcos capítulo 10, vemos que Jesús se está aproximando a Jerusalén. Él ya está yendo a Jerusalén. Las multitudes lo siguen y al mismo tiempo los fariseos están detrás de él, acechándolo con el propósito de hacerlo caer, tratar de buscar una oportunidad para matarlo. Y eso nos deja claro el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 53. Nos deja claro eso, que lo quieren matar a Jesús. Lo quieren sacar del mapa. La estrategia de ellos en este pasaje, la estrategia de ellos, de los fariseos en este pasaje, es coger un tema muy controversial. Sacarlo del mapa quieren. La estrategia de ellos es topar un tema muy controversial en los tiempos de Jesús, como el divorcio, y que ahora sigue siendo un tema actual todavía, el divorcio. Vamos a leer el primer pasaje de Marcos, capítulo 10, versículo 1. Es importante estudiar este tema porque dentro del pueblo de Dios hay divorcios y fuera del pueblo de Dios hay divorcios. Y por eso quiero tratar de investigar cuáles son las cifras, no sé si hay alguna una base de datos confiable, cuáles serán las cifras de divorcio en el pueblo de Dios a nivel mundial. Sería interesante comenzar a investigar esos temas. Tenemos la cifra en el Ecuador, alarmante. Marcos capítulo 10, versículo 1 dice así: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Les enseñaba como solía. ¿Qué principio podemos nosotros imitar del maestro? Aquí hay un principio. Un discípulo de Cristo, ¿qué tiene que estar haciendo? Enseñando. ¿Y siempre estar enseñando a quién? ¿A otros? Vemos un principio. Si queremos imitar a Cristo, Él hace eso. Él se la pasó toda su vida enseñando y sigue enseñando todavía. Vemos un principio claro. Un discípulo de Cristo siempre está enseñando. Y siempre enseña cuando se le presta la oportunidad. Vemos que Jesús va a la región de Judea, al otro lado del Jordán, ve al pueblo que se junta y de nuevo les enseñaba como solía, dice la Escritura. Vemos un Jesús continuamente enseñando. Versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, ojo con esa frase, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Los fariseos que están preguntando, ¿cuál era la pregunta? Si era lícito, si era lícito que el marido repudie a su mujer. Y esa es la misma pregunta que vamos nosotros a analizar. Este tema. Los fariseos plantean una pregunta.
lo digo en otra traducción, en la NBI dice, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Es la traducción NBI, repudiar, divorciar. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Ese es el tema, es la pregunta. Pero ¿qué hay detrás de esa pregunta? El propósito de tentarle. Una vez más vemos al grupo religioso de los fariseos preguntar con una actitud pecaminosa de hacer caer al Dios del cielo y de la tierra. Esa es la actitud de ellos. Recordemos que en este asunto a Juan el Bautista, ¿qué le pasó? Este mismo tema. No es lícito tener a la mujer de tu hermano. Este tema es controversial. O sea, los fariseos, ¿qué está pasando por la cabeza? Si a Juan el Bautista lo decapitaron por meterse en el tema del matrimonio, entonces la respuesta que... Esta pregunta es importante a Jesús también para ver si le vuelan la cabeza a él también. ¿Lo entiende? Porque ellos cogen este tema. A Juan el Bautista lo decapitaron por este tema. Bueno, también sería importante hacérsela a Jesús y también sería una oportunidad para hacerlo caer. Una vez más, esto se dio Juan el Bautista en Mateo capítulo 14, del 3 al 12, te puede revisar eso. Jesús está transitando el mismo terreno donde estaba Juan el Bautista, hablando de ese tema. Si tan solo este grupo pudiera lograr que Jesús dijera las mismas cosas que Juan, entonces eso le va a agradar a los fariseos porque lo quieren ver muerto. Los fariseos, ¿qué creían los fariseos en cuanto al tema del divorcio? Y es muy importante, vámonos por esos terrenos. ¿Qué enseñanza tenían los fariseos sobre el divorcio? Y ellos tenían dos opiniones sobre este tema del divorcio. La primera, dentro del grupo de los fariseos habían dos escuelas de pensamiento en cuanto a este tema. La primera era de Hillel, acuérdense bien este nombre, Hillel, y la otra de Shammai. Esas eran las dos escuelas teológicas que tenían dos puntos diferentes en cuanto a este tema del divorcio. Hillel y la otra Shammai. Para este momento que Jesús está hablando, dicen los historiadores que ellos ya habían muerto. Hillel y Shammai habían muerto, pero sus enseñanzas continuaban. Hillel afirmaba que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier razón. ¿Qué pensaba Hillel? Ojo, del grupo de los fariseos, que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier razón. Cualquier falta de atención que no consintiera al marido era una causa suficiente para un divorcio. Así pensaba la escuela de los fariseos de Hillel. Dice la historia que Akiva, que es un discípulo de Hillel, hasta afirmó que un hombre se podía divorciar de su esposa si encontraba una mujer más bonita. Todavía sigue la enseñanza de Hillel. Ok. Mire. O sea, Hillel puso un fundamento, pero Akiva, uno de sus discípulos, comienza a poner otros fundamentos sobre ese fundamento. Pero Shammai, que era la otra escuela teológica, está más próximo a la teología de Jesús. Sin embargo, la teología de Shammai en cuanto al divorcio se basaba en Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4. En ese era el fundamento de Shammai, de Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4. Mientras que la teología de Jesús se basaba en Génesis capítulo 1 y 2. Y eso lo vamos a ir observando detenidamente. Entonces quiero que tenga esto presente, por favor.
Los fariseos están ahí. Hay dos sistemas de pensamiento que están predominando en ese momento. Entonces, bueno, le preguntan a Jesús, ¿qué hacemos? ¿Es lícito que pueda repudiar a la mujer? Bueno, vamos a ver. Versículo 2 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Pero Jesús tiene una técnica que él responde con otra pregunta. Y él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Esa es la pregunta que le hace Jesús. Y aquí yo veo otro principio para nuestras vidas. Jesús está diciendo que os mandó Moisés. Pregunto, mis hermanos, ¿lo que dijo Moisés es palabra de Moisés o palabra de Dios? Palabra de Dios, porque está siendo inspirado por Dios. O con esas variaciones. Palabra de Moisés o lo que dijo Moisés huele a inspiración divina. ¿Qué os mandó Moisés? Un principio que tenemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, toda la escritura debe determinar qué es correcto o qué es incorrecto. Así debe ser nuestra forma de pensar. La escritura debe determinar qué es correcto y qué es incorrecto. Por ejemplo, ¿qué dice Jeremías sobre este tema? Sería lo mismo también que dice Moisés sobre este tema. Sabemos que ambos han sido inspirados ¿por quién? Por Dios. Antes de profundizar en esta pregunta, aprendamos otro principio en nuestra vida. Ante cada situación de nuestra vida, preguntémonos siempre, ¿qué dice la Biblia? Hermanos, ¿cuántos errores y pecados dejáramos de cometer si atendiéramos el consejo de la Biblia? ¿Verdad? Muchos. Cada situación, aquí lo que importa, cada situación de nuestra vida es qué dice la Biblia. Y bueno, pero si, ¿qué dice la Biblia en cuanto a qué colegio poner a mis hijos? En la multitud de consejeros hay sabiduría y firmeza. Y un consejero bíblico es un consejero, ¿qué cosa? Bíblico. Va a usar principios bíblicos. Entonces, tengamos en cuenta esto. Le están preguntando a Jesús sobre el tema de divorcio y Jesús dice, ¿qué dice Moisés al respecto? ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Los fariseos respondieron, versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y vamos a comentar estos pasajes. Así de simple, o sea, mira, vamos a profundizar con esto. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Un comentario del pastor MacArthur al respecto dice lo siguiente. Vamos a ver. En ninguna parte de la ley mosaica, como los fariseos estaban obligados a aceptar, se alentaba al divorcio. En ninguna parte de la escritura se alienta a que la gente se divorcie. El pasaje en cuestión era Deuteronomio 24 del 1 al 4. Reconocía la realidad, ese pasaje de Deuteronomio 24 del 1 al 4, reconoce la realidad del divorcio. Pero ¿qué hay detrás de este pasaje? Busca proteger los derechos y la reputación de la mujer y también regular las segundas nupcias. Vamos a Deuteronomio 24, por favor. Lo voy a tratar someramente, pero voy a dedicar un tema, voy a profundizar más. Aquí hay que excavar más. Deuteronomio 24.
Ese es el pasaje ahorita en cuestión. Deuteronomio 24 del 1 al 4. Vamos a tratar de ver el corazón del pasaje. El corazón del pasaje. Deuteronomio 24 del 1 al 4. Dice así. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, hago un comentario ahí, otra traducción dice reprochable, indecente, reprochable, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Miren lo que dice. Puede casarse con otro hombre. Pero, y aquí está el clave, mire esos peros que la Biblia menciona. Pero, si la aborreciere este último, hago una pausa, pónganse en los zapatos de estas mujeres. ¿Te imaginas? El primero que hace, encuentra algo indecente, reprochable, ¿y qué le da? Carta de divorcio. Va donde el otro, ¿y qué hace? También, pónganse en los pies de estas mujeres. Mire cómo trataban a la mujer en esos tiempos. Y salir de su casa podrá irse y casarse con otro. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, o en otra traducción dice menospreciada. O sea que si te das cuenta de la atmósfera del pasaje, o sea, encontraste algo en ella, carta de divorcio, ella se va, se casa con otra persona, si queda viuda, ¿qué hace el primero? La toma de nuevo. Y la pregunta es, ¿por qué la dejaste? ¿Por qué la quieres tomar de nuevo? ¿Para qué la dejaste? Porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Vamos en algún momento, vamos a profundizar más en este pasaje. Vamos a pasarlo por arribita. El versículo 4 dice, después que fue envilecida. Ese es el punto de vista de Dios sobre esta situación. Dice carta de divorcio. Vamos a ver en qué consistía una carta de divorcio en aquellos tiempos. Quizás la carta de divorcio de hoy en día no es la misma, ¿verdad? Carta de divorcio. Esta carta de divorcio era un documento. El esposo debía especificar la razón del divorcio, protegiendo así la reputación de su esposa si en realidad era inocente de su mal proceder. Servía también de certificado de divorcio para la esposa, permitiéndole contraer matrimonio nuevamente, entre paréntesis, asumiendo que no era culpable de inmoralidad sexual. La interpretación liberal de los fariseos de Deuteronomio 24 había distorsionado el pasaje. Siempre hace eso los fariseos, ¿sí o no? Dios dice una cosa y ellos vienen, ¿qué hacen? Y lo cambian, le cambian el sentido. El pasaje para los fariseos de Deuteronomio 24 había sido distorsionado, enseñando que el divorcio estaba permitido bajo cualquier motivo, citando como motivos legítimos sucesos triviales como que la esposa arruinara la cena. ¿Cuántos casados hay aquí? A ver. ¿Cuántas veces tu esposa ha arruinado la cena?
Que mi esposa le cuente cómo fue nuestro primer almuerzo. Yo estuviera con ella en los tiempos de los fariseos, el primer almuerzo de casado, yo le daba carta de divorcio. Que ella les cuente ese suceso. El primer almuerzo con ella de casado. Me hace un seco, ¿verdad? Seco. O sea, si yo fuera de esta escuela teológica, ahí mismo, carta de divorcio, con ese primer almuerzo. Ni siquiera la cena, el almuerzo. O sea, simplemente que la esposa hubiera arruinado la cena, o que el esposo hallara a otra más deseable que su esposa, siempre y cuando el documento legal del divorcio fuera hecho. O sea, esas eran las razones por la cual carta de divorcio. Muy fácil, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me gusta a alguien? Bueno, carta de divorcio. ¿Y por qué? Porque ya no te arreglas, pues. Ya estás fea. ¿No te arreglas? Carta de divorcio. De esta forma, magnificaron un detalle, mencionándolo como referencia detrás del énfasis principal del pasaje. Algunas razones válidas, y termina la cita del pastor MacArthur, algunas razones válidas del divorcio, de acuerdo a los hiletitas de Hillel, ¿qué creían Hillel? ¿Por qué motivo podían divorciarse según los de Hillel? Primero, quemar la comida del esposo. Segundo, salir en público sin cubrirse la cabeza. Tercero, conversar con los hombres. Uy, ahí está. Primero estuviéramos en los tiempos de Hillel. Cuarto, hilar en la calle. Quinto, hablar sin respeto a los familiares políticos frente al esposo. Sexto, causar problemas o discutir. Uy, ¿cuántos estuviéramos divorciados ya? Causar problemas o discutir. Otra razón ya para divorciarse. Otra, no procrear dentro de 10 años. ¿Te imaginas la presión de la mujer que no puede darle un hijo? Eso podía ser carta de divorcio también. Seguimos comentando este pasaje de Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4. Los fariseos debatían el significado de Deuteronomio 24 del 1 al 4, pero ellos erraban en la interpretación del texto. ¿Sí se da cuenta la importancia de estudiar hermenéutica, mis hermanos? Cada quien interpreta el texto bíblico a su manera. Pero aquí lo que nos debe interesar es cómo Dios lo interpreta. En primer lugar, como lo dijimos anteriormente, Moisés no ordenó que un hombre se divorciara de su mujer por esas razones, sino que prohibió que un hombre se casara 2 veces con la misma mujer. Esto tenía que ver principalmente con la protección de la mujer. Por eso es que en el pasaje dice, porque la has envilecido, decía el pasaje, ¿verdad? En tal sociedad dominada por el varón, las mujeres eran tratadas como una propiedad. Esta ley prevendría que un hombre se deshiciera rápidamente de su mujer por el simple hecho de haberse peleado. Si te das cuenta, ¿qué está haciendo Moisés? Aquí se van a divorciar toditos. O sea, hay que poner ¿qué cosa? Un freno. Que porque se le quemó la comida ya. Si él la deja ir, será para siempre. Esa es la esencia del texto. No la puede recuperar como el niño recupera un juguete cuando lo avienta. Ahora esta palabra
vamos a saltarnos porque quiero profundizar más en esa que dice algo indecente, ¿verdad? Eso lo voy a profundizar más. Pero ya podemos nosotros tener ese algo indecente. No puede ser que ella haya adulterado. ¿Por qué? Porque había una ley que si la encontraban en adulterio, ¿qué le hacían? Moría, no tenía chance de casarse de nuevo. Entonces no tiene que ver por ahí el asunto. Pero vamos a escarbar más. Vamos al versículo 5 de Marcos. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Qué hay detrás del asunto? Cuando una persona quiere divorciarse por cositas así, ¿qué hay detrás? Hermano, nosotros cuando nos topamos con estas situaciones, nosotros tenemos que ir a la raíz del problema. Acuérdense, aquí está, ¿cómo se llama esa cosita de que la flecha tira la flecha y el tiro al blanco? Hermano, que cocina mal, que no me entiende, la otra que puede ser que es mamitis, la otra y así. La raíz del problema, el punto central es la dureza del corazón. Y nosotros como consejeros tenemos que trabajar ahí, en la dureza del corazón. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Por la dureza del corazón os escribió este mandamiento. Jesús afirma que la permisibilidad del divorcio es por la dureza del corazón. Y quiero citar esto. Recordemos que Dios permitió la legislación en cuanto al divorcio por la dureza del corazón. ¿Por qué Dios permitió divorcio? Por la dureza. Si Moisés lo permitió, detrás de eso, ¿quién está? Está Dios, porque es palabra inspirada, es lo que vengo diciendo. Recordemos que Dios permitió la legislación en cuanto al divorcio por la dureza del corazón y aquí está el asunto, ¿del pueblo de Dios o de los gentiles? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, se estaba divorciando por cualquier cosa. Asimismo, hay otro ejemplo en la que de igual forma Dios permitió reyes, pero al principio no fue así, ¿sí o no? Los israelitas dijeron: danos un rey como las otras naciones. De la misma manera, no fue así al principio. Dios quería ser el único. Pero ustedes quieren un rey. Está bien, les voy a dar un rey. De igual forma, Dios permitió una monarquía, también la reconstrucción del templo, aunque tampoco fue la intención o la idea original de Dios. No fue así. Pero por causa de la dureza del corazón, Dios permitió una ley. Citemos bíblicamente cómo es el corazón del ser humano, porque dice por la dureza del corazón permitió carta de divorcio. Y Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, qué gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo, porque si no, ¿a dónde iríamos? A hacer el mal. Yo digo una cosa. ¿Si te has dado cuenta cómo está la tensión allá entre Estados Unidos y Corea del Norte? Eso está que hierve. Hermano, si Dios no metiera su mano poderosa a través de los siglos,
ya no hubiéramos eliminado toditos. No hubiéramos eliminado toditos. ¿Por qué? Porque el corazón, ¿qué quiere? El corazón quiere asesinar, hermanos. Recién empieza la primera familia en la historia humana. La primera familia en la historia humana. Adán, Eva, Caín y Abel. La primera familia en la historia humana. ¿Y qué hay ahí? Asesinato. Así es el corazón del hombre. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esta realidad. Tenemos al Espíritu Santo, pero Señor, ayúdame, porque este corazón es inclinado ¿hacia dónde? Hacia el mal. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Después de esto, se van a los muertos. ¿Qué descripción que hay? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, sabiendo esta realidad, ¿a usted le sorprende las cifras de divorcio que están hoy sucediendo? ¿No sorprende, pues, mi hermano? ¿Qué va a sorprender? Jesús dijo, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que come o lo que sale? Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos. Y no sería un mal pensamiento. No empieza con el divorcio no empieza con un mal pensamiento. Empieza con un mal pensamiento. Quiero divorciarme. Ya no lo aguanto o no lo aguanto. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual. Una de las causas de divorcio hoy en día es ¿por qué? Por todo esto, inmoralidad sexual, adulterio, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro y esas son las que contaminan al hombre. ¿De dónde salió ese mal pensamiento? El corazón. Solo lo que falta es que haya el momento. Y yo no sé si ustedes lo he dicho antes. Una vez estaba en un estudio jurídico. Y conversando con una abogada y se acerca una persona, era una cliente de la abogada, y le entrega un sobre a la abogada. Y ya le entregó el sobre y la abogada me hace un comentario a mí. Me dice, es que esta chica se va a casar y estamos en los papeleos de separación de bienes. ¿Qué le parece? Así empiezan el matrimonio. Así empiezan el matrimonio. Hoy en día así empiezan el matrimonio. Ya empiezan divorciados, ¿verdad? ¿De dónde sale todo eso? ¿De dónde sale todo eso? Del corazón. Para terminar la primera parte de este texto que estamos estudiando, esta es la primera parte de este texto, ¿sabe algo que me sorprende? Ya lo dije hace un momento. ¿Sabe algo que me sorprende? Y deseo hacerle una pregunta a todos esta mañana. ¿Sabe lo que me sorprende de este pasaje? Jesús está aclarando el tema. Una vez más, Jesús aclara las malas interpretaciones, las malas hermenéuticas, Él las aclara. Jesús está aclarando ese tema del divorcio, pero aquí les voy a dar una pregunta. ¿Quiénes son los que se están divorciando según el pasaje? ¿Quiénes son? ¿Los israelitas o los gentiles? Los que se están divorciando son
los del pueblo de Dios. Entonces, por la dureza del pueblo de ¿quién? Por la dureza del pueblo de Dios, ahí está el divorcio. O sea, el pueblo de Dios está duro y está actuando así en esos momentos con un tema del divorcio. El pueblo de Dios endurece su corazón y tiene como una opción o solución el divorcio ante un problema matrimonial. Yo quise saber cuáles son las razones que hoy en día las personas de afuera que no tienen la luz, ojo, que por eso tenemos que predicar el evangelio. ¿Por qué razones los inconversos se divorcian? Y quiero que escuche para que usted vea por qué se divorcian. ¿Cuáles son el top 10 de las razones del divorcio de allá afuera? Y esto lo saqué de la página de Fucsia de Colombia. La primera causa del top 10 de divorcios, ¿por qué? Es celos e infidelidad. A mí me sorprende ver mujeres cristianas celosas, ¿sí sabe? ¿Por qué hay mujeres cristianas celosas? Y hay hombres que no pueden ministrar a una mujer, ¿sabe qué? Por no ponerse en problema ¿con quién? Con la esposa. Eso está sucediendo en el pueblo de Dios. Varones que no pueden ministrar a una mujer porque su esposa es celosa. Celos e infidelidad. Y tú sabes que puede haber una infidelidad, pero la Escritura dice que también hay perdón, ¿verdad? 2, segunda causa, el aburrimiento. Imagínate. La tercera causa es la falta de comunicación. ¿Sí o no? Que se escucha muchísimo eso, ¿no? Hay falta de comunicación en la pareja y por eso. Otra razón dice un amor débil, extinguido. ¿Qué te parecen esos términos? Quinta razón, el fin de la pasión. Sexta razón, intolerancia. Séptima razón, crisis personales y económicas. Y un término que hoy se escucha mucho. Octavo, incompatibilidad en la convivencia. ¿Por qué se divorcian? Porque son incompatibles. Y 9, un mal punto de partida. O sea que no debimos habernos casado. Nos conocimos muy rápido y no debimos habernos casado. Un mal punto de partida. ¿Qué le parece? Hermanos, que los no cristianos se divorcien no debe sorprendernos, porque están en tinieblas, muertos en sus delitos y pecados. Por eso te leí el top 10. Esas son las razones por que se divorcian. Ellos están muertos en sus delitos y pecados, al igual que lo tuvimos nosotros. Sin embargo, lo preocupante y alarmante es que en el mismo pueblo de Dios, hoy en día, hay divorcio. Y a mí me tocó la puerta del divorcio, me tocó a mí la puerta. Me tocó a mí la puerta del divorcio. Y yo quería divorciarme, mis hermanos. Pero yo me quedé 2 horas con la Biblia. Voy a buscar bíblicamente una razón para divorciarme de mi esposa. Hermano, cogí todas las concordancias, me fui para allá, pum. La única manera es que mi esposa me sea infiel. Cogí todas las concordancias, referencias. Pum. La única manera.
El pueblo de Dios está pasando esta crisis matrimoniales. Lo vivieron los israelitas y lo está aplazando la iglesia actual. Al parecer, la enseñanza de Hillel sigue en el pueblo de Dios, ¿sí o no? Las enseñanzas de Hillel siguen en el pueblo de Dios. Y les acabé de leer un top 10. Más que seguro que esos son los pensamientos que está pasando al pueblo de Dios. También. Esas mentiras diabólicas, ese top 10, el pueblo de Dios lo está creyendo. Por ejemplo, yo creía la 9, un mal punto de partida. ¿Qué le parece? Hermano, hay muchos cristianos allá afuera, allá adentro, hay muchos matrimonios cristianos que están siendo tentados con este tema, con estos pensamientos. Que los no cristianos se divorcien bíblicamente, eso no debe sorprendernos. Sin embargo, es preocupante, como decía, que dentro del pueblo de Dios están ocurriendo divorcios. La enseñanza de Hillel sigue, al parecer, dentro del pueblo de Dios. Hillel afirmaba que un hombre podía divorciarse por cualquier cosa. Y me impactó otro artículo. Dice los 7 puntos también por qué unas parejas se divorcian. Mire el primero, por los celulares. Porque los celulares, dicen, son los delatadores. O sea, dentro del matrimonio encontraron un chat o una conversación indebida. Una de las razones, los celulares. La otra, cuando la mascota es el rey de la casa. Y es real. Yo asesoraba a una empresa que es una clínica veterinaria. Y cuando yo iba ahí, me sentaba en la sala de espera y yo veía cómo todo el mundo traía su mascota. Y cada mascota era más bonita que la otra. Entonces en un momento le cogí a la secretaria y le digo, oiga, ¿no hay una de estas mascotas bonitas ahí que esté sobrando? Que alguien no la quiera. Y me dice, si le contara. Digo, cuénteme. Aquí han venido personas. Aquí traigo este perrito. Haga lo que quiera. Porque es el perrito o mi matrimonio. Entonces no me dé ese perrito, le dije yo. Ese no me lo dé. Deme otro. Porque ya está emproblemado. El rey, la mascota es el rey de la casa. Eso no pasa en el pueblo de Dios también. 3, demasiadas suegras, dice este artículo. La suegra. 4, a menos Facebook, mejor matrimonio. El Facebook. Problemas matrimoniales por Facebook. Problemas matrimoniales por WhatsApp. Otra que me impactó, la espiritualidad llevada a un extremo. Yo he escuchado mujeres cristianas que no son sabias en este tema. Tienen un marido inconverso, me voy a la iglesia y lo deja botado ahí. Ni siquiera le preparó el desayuno, no le deja el almuerzo. Y como se va todo el día de campaña, tampoco se preocupa en la merienda. Y allá tú ves, estoy sirviéndole a Dios y allá tú ves. Y comienza a ser predicadora. Si ves, si tú estuvieras en los caminos de Dios, tú andarías conmigo a mi lado. La espiritualidad llevada a un extremo. Dice la higiene. El lujo no compartido, dice. Con eso termino. Si hay algún no cristiano que me está escuchando en esta mañana, un no cristiano,
que está en una crisis matrimonial y desea divorciarse, lo primero que puedo decirle es: arrepiéntase de su pecado. Entregue su vida ¿a quién? A Cristo. Obedécele a Él y que Él te guíe con pastores sabios en la Escritura de cómo puedes afrontar una crisis matrimonial. Cristianos que me escuchan y que quieren divorciarse, ahora voy al pueblo de Dios. Cristianos que me escuchan y que quieren divorciarse. Por el momento leo Marcos capítulo 10, versículos 5 y 6. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Cristiano que estás escuchándome, reconoce que hay dureza en tu corazón y que por ahí va la raíz. Y por esta causa escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Hermanos cristianos, si hay una pareja cristiana y los dos son cristianos, ¿qué está pasando con el Espíritu de Dios dentro de sus vidas? ¿Qué está pasando? Reconozcan que hay dureza de corazón. De uno de los dos hay dureza de corazón. ¿Qué está pasando con el Espíritu Santo que están en sus vidas? Porque está lleno del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Qué está pasando con la llenura del Espíritu Santo? Esta es la primera parte de este tema, y si Dios permite seguiremos desarrollando, porque hay muchas preguntas hoy en día sobre este tema. Hay muchas preguntas, y también como iglesia tenemos que tener una aplicación como iglesia. ¿Cuál va a ser la postura de la iglesia en cuanto a estos temas? Oremos, por favor. Amado Señor, tu palabra es fiel, verdadera, nos trae luz, Señor. Y Padre amado, danos más luz en este pasaje, Señor. Padre, yo puedo hacer una oración por aquellos matrimonios cristianos, Señor, que están pasando por este momento, una crisis matrimonial, Señor. Es una realidad en el pueblo de Dios. Oro por aquellos matrimonios cristianos que están en una crisis matrimonial y que solo la puerta que ven en este momento es la puerta del divorcio. Señor, que tú tengas misericordia, que hagas algo, Señor. Que no se divorcien, Padre. Sabemos la causa del divorcio, que es la dureza del corazón. Esos dos hermanos cristianos están duros de corazón, Señor. Y como esos dos hermanos están duros de corazón, la salida o el pensamiento o la salida es el divorcio. Señor, ten misericordia. Ten misericordia porque tu pueblo está cayendo en este pecado, Señor. El pecado de separar, que un hombre separe lo que Dios no quiere que se separe, Señor. Padre amado, pon gracia, misericordia en aquellos matrimonios cristianos
que están pasando esta crisis, Señor. Pero que ellos reconozcan que la única manera de salir y el primer paso de salir es arrepintiéndose de la dureza de corazón que ambos creyentes tienen. Dureza de corazón. Dureza ante los pasajes bíblicos de la Escritura en cuanto al matrimonio, Señor. Dureza de corazón a tu palabra. Dios de misericordia y bondad, restaura matrimonios para tu gloria, Señor amado. Y te doy muchas gracias, Señor, porque quizás aquí has restaurado muchos matrimonios, Padre amado. Muchos matrimonios has restaurado. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Padre, ten misericordia. Y aquellos que no son creyentes, Señor, oro por ellos para que entiendan que en Cristo puede salir adelante su matrimonio. Que los dos que no son cristianos vengan de rodillas reconociendo que han pecado y que Cristo puede restaurar ese matrimonio. Que sea una oportunidad de que personas que están en conflicto matrimonial puedan ser evangelizadas, Señor. Que primero se acerquen a la cruz y acercándose a la cruz, estoy seguro que si los dos se acercan a la cruz y entienden ese amor incondicional, su problema matrimonial es ínfimo, Señor amado. Padre de la gloria, que los matrimonios en crisis vengan a la verdad del Evangelio. Gracias, Rey. Y sigue restaurando vidas, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén.